Buenos días con todos y con todas las asistentes. Gracias por estar aquí en este evento de la Dirección de Carrera de Ciencias Políticas, en el cual estamos tratando de hacer al menos, bueno, un evento por semana para discutir algunos temas, asuntos de teoría política, asuntos internacionales, de asuntos históricos. Esta semana o la próxima sale también un nuevo programa, por decirlo así, que se llama Conversaciones con la Historia, donde va a estar a cargo del historiador Ángel Emilio Hidalgo, y estuvimos hablando un poco acerca de la polémica respecto a Guayaquil, sea república o provincia libre o qué mismo, ¿no? En este caso tenemos un invitado interesante, ya lo conocimos por otros espacios en una clase en la clase de Democracia, Ciudadanía y Globalización. Él es abogado, pero es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y de lo que hemos podido conversar, y justamente por eso también lo hemos invitado, tiene unas visiones bastante claras, sólidas, bien fundamentadas respecto a temas de teoría política que son de su interés, ¿no? En este caso, acerca del populismo. La vez pasada hablamos de neopopulismo, si no me equivoco, o populismo desde el pueblo, ¿no? Que era el enfoque que dio la profesora Ingrid Ríos en su digamos, exposición de su investigación doctoral. Esta vez vamos a ver desde otra visión, desde la teoría crítica, eh, y lo que va a hablar Luis Sánchez Vaquerizo, el invitado de día, es acerca del populismo como una crítica a la teoría demoliberal, de la democracia liberal, ¿sí? Eh, Luis, te doy las gracias por estar aquí, te doy la bienvenida también. Tenemos aquí un espacio para hablar acerca de tus ideas, de tus argumentos, de lo que fue tu exposición doctoral. También te felicitamos por haberla obtenido hace un poco tiempo, ¿no? Y bueno, en todo caso, esperamos también que esto aquí ustedes lo piensen como uno de los temas que son más importantes, de los temas que son más importantes en el debate político actual, que es el populismo, que ustedes van a escuchar por en muchos lugares, pero a veces como palabra, pero o con un vacío conceptual. Entonces creo que aquí Luis justamente nos va a ilustrar mucho más respecto a cómo pensarlo bien. ¿Sí? Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Manuel Macías, el director de carrera de Ciencias Políticas, y también un agradecimiento especial al doctor Luis Eduardo Franco por la invitación a esta aula magna para presentar un resumen de mi tesis doctoral. Efectivamente, la vez anterior, hace un par de semanas, la doctora Ingrid Ríos presentó también un resumen de su tesis que también iba de populismo desde una aproximación más, diríamos, de la politología. Mi tesis, en cambio, está enfocada más en la cuestión de la filosofía política detrás de las nociones del populismo. Eh, lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer una réplica acerca de de la sustentación que hice en el Día de la Defensa, pero dada la connotación del evento en ese entonces con el de ahora, tenía pensado que iba a durar entre 30 y 35, y por el rigor académico que se requiere en este momento, introduje un poco, digamos, los autores y las referencias para que los estudiantes, si encuentran algún interés, puedan continuar con tirar de ese hilo de la investigación y bueno, y también para discutir y debatir estas ideas. Así que nada, bueno, muchísimas gracias. Entonces arranco con mi exposición. Eh, bueno, las teorías predominantes del constitucionalismo desatendieron el irreversible fundamento elitista de esa antigua tradición político-jurídica, incluyendo las teorías que reconocen explícitamente al igualitarismo como un principio constitutivo de la democracia. Asimismo, estas teorías descuidaron la presteza del poder oligárquico para imponer procesos de degeneración sobre las formas de gobierno, aunque más significativa es su renuncia a la economía política, concretamente a las enseñanzas transmitidas por la economía moral de la multitud, que fueron bien reseñadas por Edward Palmer Thompson. Dicha disciplina destacó por la preservación de una serie de costumbres vinculadas con los modos populares de producción y distribución de los medios materiales, necesarios para cumplir con las precondiciones de la libertad en sociedad, y que a la vez contribuyen a que toda comunidad pueda aspirar a autogobernarse,
Como muestra de estas teorías, tenemos a las del argentino Carlos Santiago Nino, a las del español José Luis Martí o las de Cristina Lafont. En tanto tradición política históricamente situada, el populismo originario, ese de mediados del siglo XIX, irrumpió en regímenes tiránicos, los Narodniki o amigos del pueblo en el imperio absolutista del zar, o en los escasamente democráticos, el Partido del Pueblo en la República Segregacionista Estadounidense. Y no sin las contradicciones del reformismo progresista frente a la violencia estatal, que fueron capturadas en esas infatigables polémicas entre Edward Bernstein y Rosa Luxemburgo, consistió principalmente en una praxis política de empoderamiento plebeyo o de las clases sociales empobrecidas a través de la organización social y la acción militante, es decir, de la lucha democrática por definición. A pesar de esto último, las teorías convencionales del populismo, bajo fundamentos normativos como los del profesor Roberto Gargarella, tienen en común una interpretación que asimila a la experiencia populista con la erosión democrática. En general, se denuncia el populismo por ser iliberal y antidemocrático. Detrás de esta recriminación se encuentra una concepción de democracia a secas, sin adjetivos, pensada en abstracto y justificada por su plano procedimental y sustantivo. Esto es, por el respeto tecnocráticamente garantizado de procesos reglados por derechos fundamentales y, como explayara Jürgen Habermas, por la calidad epistémica de decisiones colectivas, resultado de una deliberación diseñada como ejercicio ejemplar de la razón pública. En vista del mentado delineamiento, al populismo se le ha atribuido una relación conceptual con el punitivismo penal, constitucionalismo abusivo, hiperpresidencialismo, verticalismo, politización de la justicia, antipluralismo, etnocentrismo, irracionalismo, ideologías de izquierdas, de derechas, de extremo centro, comunitarismo, posmarxismo, cortoplacismo económico, clientelismo político y hasta con el neoliberalismo, entre otros muchos ismos. Sin embargo, ese sinnúmero de etiquetados no discrimina entre las dimensiones particulares que, se sugiere, puede adoptar el populismo. Ontología de lo político, presidencia autoritaria, partido movimiento de oposición desleal, discurso polarizador o electoralismo demagógico. Independientemente de estas variantes, se piensa el populismo como una manifestación política que desfigura la representación democrática, entendida como una relación contractual de plazo fijo e irrevocable entre cargos públicos y votantes individuales, muy aparte de sospechárselo como la sombra que persigue a la democracia indirecta. Dicho esto, la problemática identificada a lo largo de mi investigación fue, primero, que en la gran mayoría de sociedades en las que se advierten distorsiones populistas, el cumplimiento de los prerequisitos mínimos de esa democracia de pizarrón no se corrobora en la realidad. Segundo, que las descripciones acerca de prácticas típicamente populistas no son para nada ajenas a la historia política del contexto social analizado. Y tercero, que los estudios cuantitativos y cualitativos relativos a dichas prácticas contienen prejuicios teóricos que impiden seleccionar con precisión su objeto, observarlo objetivamente y valorarlo neutral e imparcialmente. Ahora bien, en la tesis pretendí cumplir dos objetivos principales. El primero, formular una teoría demoliberal del populismo a partir de la singularización de unos lugares comunes presentes en las obras académicas más destacadas. Y el segundo, criticar radicalmente dicha teoría. Fue importante escudriñar en la expresión demoliberal, puesto que el liberalismo decimonónico, de la mano de autores de la talla de Benjamin Constant, Alexander de Tocqueville o hasta el mismo John Stuart Mill, defendió el voto censitario, masculino, blanco y metropolitano. De la misma manera en que lo sigue haciendo con el principio de oligarquía económica, que presume de la simetría en las relaciones sociales gracias a la vigencia del principio jurídico de igualdad ante la ley dentro de la esfera civil, aunque su aplicación eficaz se limita exclusivamente a quienes ya son reconocidos como sujetos de derecho propio. Este dato histórico evidencia notables tensiones teóricas y prácticas entre democracia y liberalismo. ¿Qué tipo de autoridad es la políticamente legitimada para decidir el contenido y el alcance democrático de los principios innegociables del canon liberal? Principalmente las libertades negativas, incluida la propiedad privada, y de los derechos que amparan el espacio social de la familia.
De acuerdo con un autor como Jeffrey Green, ambos institutos desarrollan dinámicas desigualitarias en lo económico y cultural en perjuicio de la igual influencia política que debe ostentar toda la ciudadanía sobre sus mandatarios públicos. Como paréntesis y mientras expongo, cabe enfatizar en que los estados demoliberales realmente existentes no parecen reñidos, al menos no de modo saliente, con el apartheid, por ejemplo, ante las políticas antimigrantes, el macartismo con la cancelación académica y cultural a los posicionamientos pro-Palestina, ni con el imperium contra pueblos todavía colonizados, como el caso de ciertos países africanos, o a los habitantes racializados de zonas poco desarrolladas, lo que se experimenta a diario con las demandas de los pueblos indígenas en contra del extractivismo. Atendiendo a estas razones, puse énfasis en que el objeto de mi tesis estaba circunscrito a la reconstrucción de una teoría del populismo basada en los postulados del liberalismo que sí serían compatibles, especulativa o formalmente, con la democracia. Así pues, para cumplir con el primer objetivo, realicé una tarea de síntesis de las aseveraciones demoliberales del populismo, que son ordinariamente repetidas. Eso fue tras la revisión de una literatura que cuenta con vasta producción teórica. Ello me llevó a seleccionar una muestra representativa que incluyó varias aproximaciones a las ciencias sociales, como politología, filosofía política, historiografía, teoría de la democracia y constitucionalismo. Puntualmente, las teorías de Muth y Rovira, de Jan Barner Müller, de Mansbridge y Macedo, Nadia Urbinati, Yasca Monk, Vallespín y Martínez Buscañán, y la ya afamada ponencia del Magistrado Supremo de Argentina, Carlos Rosenkrantz. Contando con esta teoría, centré mi atención en los análisis que refieren a la emergencia del populismo en la región latinoamericana, luego los célebres procesos de transición a la democracia. Además dije algo del fenómeno trumpista por sus ilustrativas connotaciones en la batalla cultural librada globalmente. Mayor hincapié en las realidades sociales de los últimos 15 años en algunos países sudamericanos y, por constituir un caso elocuente, especial detenimiento mereció la trama ecuatoriana. Por su parte, para cumplir con el segundo objetivo, el crítico, me propuso ir más allá de 1. Refutar empíricamente afirmaciones relativas a prácticas tachadas de populistas por falaces. 2. Escapar de los argumentos tú también o tú más. 3. Denunciar la parcialidad de las valoraciones demoliberales ya hechas muletilla. 4. Superar las disquisiciones lingüísticas alrededor del análisis conceptual del populismo. Y 5. Polemizar con la hipótesis que reduce el populismo a una estrategia policlasista o transversalidad atrápalo todo. En cuanto al primer caso, la caracterización de algo así como una economía populista, que sería improductiva, irresponsable y propensa al sobreendeudamiento, puede falsearse con un repaso escueto de cifras oficiales que dan cuenta, a lo largo del tiempo, de desendeudamiento público, crecimiento económico, aumento de inversión estatal, índices máximos de empleo, salarios y pensiones, y mínimos de pobreza, desigualdad, emigración, etc. Con respecto a lo segundo, es suficiente con las comparaciones previas y posteriores entre gobiernos populistas y los no populistas, en lo concerniente, por ejemplo, a la cantidad y gravedad de violaciones al sistema basado en reglas en los ámbitos nacional e internacional. En torno a la falta de imparcialidad, basta con examinar que el calificativo dictatorial y populista imputa a dirigentes políticos que lograron superponerse brevemente a un poder material equivalente al que condiciona, expresa o tácitamente tales valoraciones, particularmente porque fueron quienes pudieron garantizar con eficacia la universalidad del sufragio o reemplazaron, con éxito relativo, la transferencia regresiva de riqueza por una redistribución ampliada de recursos en beneficios de los sujetos de derecho ajeno. Ambas prácticas riñen directamente con los intereses de los lasallanos factores reales de poder. Con fundamento en el análisis conceptual con el que se pretenden capturar elementos definicionales del populismo, se ha llegado a estipular que se trata de uno de aquellos conceptos esencialmente controvertidos, que guardan alguna propiedad relativa a su volumen, densidad, peso o textura. No obstante, este acerto impide separar ideas y prácticas políticas que son contradictorias, especialmente entre las que involucran el reconocimiento político-jurídico de colectivos humanos disgregados por sus cualidades innatas o identitarias. Por último, la visión reduccionista del populismo está limitada al estudio de una faz perceptible en toda práctica política atravesada por la revolución digital.
su perfil altamente mediatizado. En esta época, los medios audiovisuales y las redes sociales se han constituido un terreno decisivo de la carrera entre actores políticos, donde la desinformación y manipulación propagandística son actividades omnipresentes. Con mayor habitualidad se habla de democracia de audiencias o de espectacularización de la política, que obliga a los representantes públicos a hacer las veces de reality show, quienes, a fin de ser validados por unos espectadores pasivos, deben escenificar un rol virtual guionados por coaches del marketing y la publicidad comercial. De allí que, si el populismo fuera solamente performance electoral, tal como se sostiene, entonces los principales candidatos de la casi totalidad de partidos políticos también deberían ser considerados populistas. A primera vista, esta conclusión resulta inaceptable. Bueno, decía que en esta tesis me propuse ir a las raíces mismas de la cuestión para arribar a una comprensión integral y holista del populismo. Este planteamiento me puso ante el interrogante de la ideología. En principio, es un concepto que apunta a un oscurecimiento de la realidad, ya que, por un lado, contempla lo social como un agregado de factores naturalizados, autosuficientes y fragmentados, cuya esencia es susceptible de ser conocida con plenitud de forma aislada. Y por otro lado, postula teorías especulativas, basadas en circunstancias atemporales y universales, a partir de creencias históricas y particulares, y desde la ilusión de un presente eterno e inmodificable, que es algo típico de las metafísicas post, que reniegan de los grandes relatos y promueven algo así como un pensamiento débil o líquido. No obstante, la ideología también refiere al paradigma del conocimiento en el que se asienta toda investigación científica, tal como reivindicó Protágoras, aquel sofista, milenios antes de Thomas Kuhn. En esta acepción, la ideología opera como un cemento invisible que unifica los fundamentos metodológicos y teóricos de cualquier estudio, junto con la conciencia que el investigador tiene del suelo que pisa y de las cosmovisiones que arrastra, lo cual constituye una exigencia epistemológica encaminada a posibilitar un debate genuino y fructífero con interlocutores pertenecientes a otras tradiciones filosóficas. En otras palabras, una crítica fidedigna requiere la destreza para explicitar las razones latentes que motivan la elección de un método y de un marco teórico específicos, demostrando la relevancia de la unidad de análisis seleccionada, la verosimilitud de la facticidad presupuesta y la aplicabilidad de los principios normativos defendidos. Tarea que tiene como objeto la identificación, análisis y valoración de toda realidad social históricamente situada. Considerado lo anterior, el lineamiento ideológico de mi tesis fue el republicanismo bajo su metodología historicista y en su carácter de teoría normativa realista, de conformidad con la interpretación y enseñanzas de Antoni Domènech, crítico del neorrepublicanismo académico abanderado por Philip Pettit. Cardinal esta tradición teórica es su noción de libertad, que permite diferenciar entre posiciones políticas que justifican la exclusión o inclusión social, económica e institucional de personas humanas. Se trata de la clasificación romana de sui juris y alien juris. La oligarquía resguarda un statu quo tomado como justo, donde la libertad está garantizada únicamente a quienes cuenten con acceso incondicionado a los bienes básicos que permiten vivir de forma autónoma e independiente. En contraposición, la democracia busca extender políticamente su acceso incondicionado, como mínimo a todos los habitantes de una misma formación económico-social y en una coyuntura histórica determinada. Ello constituye tanto el ideal como la práctica registrada del movimiento democrático. En este punto cabe realizar algunas salvedades referidas a las propuestas teóricas, esbozadas para consolidar la democracia, que están contenidas en los libros de populismo. Lo primero que debe constatarse es que las relaciones sociales, dentro del contexto escogido, pueden ser comprendidas a cabalidad partiendo de un agente representativo individual o de una colectividad políticamente regimentada, o bien desde un ordenamiento jurídico imaginado o en vigor, o de su ejecución eficazmente consumada. Lo segundo, verificar que en dicha sociedad se esté avanzando en la satisfacción de las necesidades vitales de la población, al menos progresivamente y priorizando los peor situados. Por último, que los remedios sugeridos guarden alguna atadura cierta con la realidad social bajo análisis, todo lo cual obliga al empleo de un método realista y no de uno idealista. Pese a ello, un rasgo característico de la teoría demoliberal
es la ausencia de una distinción marcada entre formalidad y materialidad de las constituciones, específicamente entre un statu quo oligárquico y un estado de cosas democrático. Es corriente que a esta teoría no le urja corroborar que se están ante prácticas políticas que garantizan una aplicación gradual, aunque condicionada por poderes fácticos, de derechos reconocidos formalmente a la población, o que garanticen su aplicación gradual pero incondicionada. Escaso interés se les presta, a su vez, a decisiones públicas que, enunciadas bajo un molde igualitario, redundan en discriminación. Además, son evidentes los componentes privativos de la constitución oligárquica en la realidad sociopolítica de Latinoamérica, tutelada bajo los ajustes de una democracia fingida, si bien son detectables igualmente en las llamadas democracias plenas. En efecto, en no pocos estados se constata que la variable riqueza juega un rol preponderante en la ocupación de cargos públicos de alta jerarquía y, paralelamente, se coteja la concentración incremental e ilimitada de un poder privado que suprime la igualdad democrática al disponer a voluntad de la suma del poder público. Actualmente, los casos de regímenes formalmente democráticos, pero materialmente oligárquicos abundan. Se conocen como oligarquías competitivas o, según la crítica de Colin Crouch, como posdemocracias. En estos espacios territoriales, las cláusulas formales que se reputan constitutivas de la democracia, el sufragio universal y la competencia electoral periódica, se caracterizan por varios tipos de prácticas. Entre las principales están la precarización de las relaciones de producción, o como dijera Robespierre, el rol domesticador de la miseria, que siembra la insatisfacción democrática en la población que vive por sus manos, la mayoría social. El monopolio de medios de comunicación, o, con Noam Chomsky, industrias de consenso manufacturado, cuyo discurso único promueve unas candidaturas y demoniza otras, realizando la distopía orwelliana. El uso doloso de algoritmos en las redes sociales que permiten fanatizar separada y simultáneamente a numerosos nichos de votantes. La equiparación del concepto de pluralismo político y de democracia con el de alternancia presidencial y gobierno representativo, respectivamente. La impostura o el fraude en los comicios y, últimamente, la proscripción judicial o los intentos de magnicidio de candidatos que mantienen su popularidad elevada. Por una o varias de estas prácticas pueden explicarse las últimas elecciones de gobernantes latinoamericanos que fueron notoriamente oligárquicos, hecho que puede ser plenamente reconocido con un estudio de la economía política tiránica o la miseria planificada que fuera denunciada por el periodista y revolucionario argentino Rodolfo Walsh y que pretenden forzar de forma reiterada, insistente y coercitiva bajo el acompañamiento indefectible de organismos tecnocráticos que arguyen estar comprometidos solo con la ciencia económica, cuando es innegable que dichos programas económicos están configurados según una división internacional del trabajo, forjada para enriquecer a las economías desarrolladas y a una reducidísima minoría nacional, gracias a la apropiación sobreabundante de los recursos naturales o de los socialmente producidos, que son expropiadas a las comunidades ancestrales o a trabajadores locales superexplotados. Pues bien, a lo largo de la tesis argumenté que se trata de una cuestión ideológica, como falla epistemológica, justamente la carencia de una diferenciación categórica entre oligarquía y democracia en la teoría demoliberal. Este hierro explica algunos de sus copartícipes silenciosos referidos a 1. Que la realidad socioeconómica y el funcionamiento de las instituciones públicas pueden explicarse con certeza y proyectarse con verosimilitud a través de unas fórmulas matemáticas que computan la agencia racional de un Robinson Crusoe, esa caricatura de mercader del siglo XVII, en línea con la teoría de la elección racional, como el teorema de Arrow, que es el continuador de la paradoja de Condorcet. 2. Que toda obligación política considerada legítima deba justificarse mediante el hipotético consentimiento que cualquier persona razonable otorgaría y no por la confianza comprobada y firme de unos mandatos concretos sobre sus mandatarios. 3. Que la armonía social, la estabilidad política y económica sean resultado del consenso y no de la coerción, o, como dijera Antonio Gramsci citando a Nicolás Maquiavelo, la combinación entre la zorra y el león. 4. Que la idea aristotélica de constitución mixta, llevada hasta sus últimas consecuencias por el neoconstitucionalismo, sea compatible con la democratización de sociedades oligárquicas
puesto que refuerza la interferencia del Poder Judicial en el gobierno y el Parlamento. O 5, que la independencia judicial e imparcialidad de juicio, incluso en causas donde se juez y parte, digamos la Corte Constitucional de Trujillato, o prevalezcan conflictos de intereses, por ejemplo, a abogados árbitros corporativistas que luego juzgan causas de ex clientes, estén garantizadas por el dominio suficiente de la más ponderada episteme jurídica y una moral individual irreprochable. Estos axiomas señalan los motivos por los cuales la teoría demoliberal centra su atención en el ejercicio democrático del poder público electoralmente convalidado, pasando por alto sus implementaciones unilaterales de fuente tecnocrática. Ciertamente, dicho enfoque apunta a decisiones públicas que buscan la transformación de un régimen oligárquico en aquellos infrecuentes y fugaces momentos de participación ciudadana masiva, canalizados por el ejercicio directo del poder constituyente o por reformas legislativas profundas impulsadas por pujantes movimientos sociales, a la vez que preserva su equidistancia ante otras prácticas plebiscitarias promovidas por políticos no populistas, pero en una dirección regresiva y antipopular, como los referendos de Moreno, Lazo o Noboa, o frente a pactos parlamentarios espurios, como la dolarización contra la norma constitucional expresa en 1998. Tal explicación se encuentra en la apatía mostrada por la teoría en referencia frente a resoluciones judiciales de alcance general, expedidas dentro de procedimientos opacos y discrecionales en cuanto a su temporalidad y contenido, que inciden gravitantemente en las votaciones. Casos donde se decidió la inhabilitación administrativa de cargos electos o la supresión de la fiscalización parlamentaria o el control ciudadano. Análogo desinterés se infiere de su silencio frente a los asiduos acuerdos burocráticos en torno a políticas económicas que son causa confirmada de crisis sociales y dramas humanitarios, como lo fueron el feriado bancario o el pago anticipado de deuda externa durante la etapa más trágica de la pandemia. A mi modo de ver, las premisas implícitas del demoliberalismo constituyen una inversión de la realidad que se evidencia por unos presupuestos metodológicos muy precisos, uno de los cuales asume que la principal fuente de peligro contra los valores políticos, libertad e igualdad proviene del poder público, obviando la existencia de poderosos intereses privados. Hoy en día se está ante los poderes salvajes descritos por Luigi Ferraioli, que cuentan con capacidad probada para plasmar decretos de constituyentes, en la terminología de Gerardo Pizzarello, sobre casi todos los estados y para fabricar las preferencias e inducir las conductas de los individuos que los habitan, y lo del que tirara un constitucionalista o neoliberal progresista como Cassius Sunstein. De allí la pertinencia de la expresión de Sheldon Walling, totalitarismo invertido, o sea, totalismo de fuente privada. Otro presupuesto analítico que impide una descripción y valoración meticulosa de manifestaciones políticas demarcadas consiste en utilizar instrumentos calibrados para estudiar realidades sociales, económicas, políticas o legales de los estados centrales, presumiblemente caracterizados por sus altos grados de estabilidad, independencia, soberanía y sujeción al imperio de la ley. Esas sociedades bien ordenadas, vislumbradas por John Rawls, en idéntico sentido en que se lo hace con la realidad de estados periféricos que se caracterizan por todo lo contrario: anomia, dependencia, sumisión y, según Jeffrey Winters, por una impunidad cristalizada como atributo definitorio de las oligarquías civiles. Sin duda, esta mirada ideológica dificulta la constatación de realidades sociales que, desde épocas fundacionales, se encuentran estructuralmente divididas entre el reducido número de quienes sí gozan de una ciudadanía plena, la oligarquía, y un conjunto mayoritario de minorías, vulnerables no por su número, sino por su situación de marginalidad que las despoja coercitivamente del disfrute prometido de su libertad, el pueblo o la plebe. Este análisis materialista fue bien documentado por Aristóteles, recogido por Nicolás Maquiavelo, desarrollado hasta la saciedad por Karl Marx y retomado últimamente por Guy Standing. Bajo el predominio de la igualdad formalista, los mismos principios del demoliberalismo deberían servir para legitimar, como el sujeto democrático protagónico, a esos ciudadanos de segunda categoría, y no a una élite perpetuada por relaciones de fuerza contra la clase social dominada, según la definición gramsciana de poder décadas antes de Foucault. Similar impedimento aparece en la exégesis de un antagonismo schmittiano que destaca por la moralidad, cuando de lo que se trata es de un enfrentamiento netamente político, esto es, el enfrentamiento entre las pretensiones democratizadoras de ese pueblo frente a la seguridad jurídica siempre potencialmente violenta del Estado oligárquico.
Esta óptica cuestiona, además, aquellas reivindicaciones populares para decidir soberana y electoralmente los temas políticos fundamentales, como el marco constitucional, la economía o las alianzas geopolíticas, que suelen convenirse con arreglo a unos intereses económicos corporativos, ocultos detrás de criterios técnicos, auspiciados por organismos internacionales sistemáticamente corrompidos, de generación que fuera bien estudiada por Camila Vergara. Allí donde la ideología demoliberal ve puro oportunismo populista, cuando estalla una crisis orgánica, refería a problemas de gran complejidad técnica, causados por factores interdisciplinares y supranacionales, intergeneracionales, que deberían ser resueltos por saberes altamente especializados, como catástrofes ecológicas, crisis económico-financieras globales, guerras, etc. La experiencia plebeya, de acuerdo con Martín Bro, da cuenta de que estos momentos críticos son ventanas de oportunidad que deben aprovecharse, militando al máximo por la materialización de los derechos formales para, primero, impedir que se profundice el régimen de opresión y, segundo, borrar toda huella plutocrática. En lugar de ver liderazgos personalistas propensos a parasitar el Estado, la tradición democrática patentiza que la praxis política por excelencia es la construcción, dirigida o conducida, de un sujeto de cambio social, por medio de la organización política de demandas sociales sectoriales, que nunca se unifican espontáneamente o en la esfera meramente simbólica. Es el relativismo de los significantes de Laclau y Mouffe. En este asunto surge la hegemonía, término polisémico cuya designación exacta, como la de cualquier otra categoría política, depende de la tradición a la que se pertenezca. En esta temática, de mayor utilidad son las enseñanzas de un Lenin siempre reivindicado por Gramsci, quien renegó de las interpretaciones deterministas y históricas del marxismo revisionista y ahora del marxismo analítico de la década, a partir de la década del 80 del siglo pasado, cuyo exponente más conocido es Gerald Cohen. No casualmente, dicha dinámica unionista y vanguardista de lucha política exhibe las razones por las cuales los líderes latinoamericanos que se juzgan populistas sean quienes llegan al gobierno gracias al voto mayoritario y que, por ejercer la presidencia en una vía inclinadamente democrática, conservan el apoyo de un electorado cuantioso, aun cuando son víctimas de un lawfare inequívoco, aunque negado mediática y académicamente. En esta misma línea, los lentes ideológicos demoliberales explica que se considera populista a todo gobernante oligárquico de legitimidad democrática disputada, en los raros casos en que su quehacer político inmoderado pone en riesgo el privilegio del poder real al correr el velo de una opulencia malavida. Neopopulismo o populismo de derechas se llama esta postura que hace entendible que la teoría criticada califique de populistas tanto a Petro como a Milei, a AMLO como a Bukele, y que persiste en ese calificativo con Perón, los Kirchner, Evo y Correa, al igual que lo hace con Velasco Ibarra, Menem, Fujimori y Bolsonaro. Adicionalmente, cuando el constitucionalismo, bajo la modalidad de elección pública, esa de James Buchanan, acusa un puro mayoritarismo que subvierte el orden institucional, natural o positivo, previsto para frenar esos grandemente aborrecidos por Samuel Huntington excesos de democracia, a través de procesos que atrincheran el diálogo entre notables y el consenso cuasi unánime, la tradición democrática hay en aquel diseño un sistema oligárquico de vetos cruzados, cuyo fin es bloquear los intentos de remoción de relaciones sociales de dominación en estados democráticos solo de nombre. Resumiendo, estos son los lugares comunes que extraje las teorías mainstream del populismo. 1. Su visión amigo-enemigo de la sociedad. 2. Su conflictividad moralista. 3. Su entendimiento mayoritarista de la soberanía popular. 4. Su oportunismo demagógico en tiempos ruinosos. 5. Su idea de representación política como encarnación. Y 6. Su decisionismo transgresor de una imagen enaltecida de constitución. En esta investigación polemicé contra esta manera de teorizar el populismo, por resultar superficial, parcializada, errada, carente de herramientas analíticas que permitan establecer distinciones tajantes con otras prácticas políticas similares dentro de las mismas sociedades, pero que son obviadas por motivaciones ideológicas. Consecuentemente, no debe causar sorpresa que el término populismo o populista sea el epíteto saliente más arrojadizo. Su empleo propagandista y academicista impugna toda denuncia contra cualquier Estado demoliberal, siendo irrelevante que se dirija hacia un gobierno democrático corrompido por una clase dominante que avala la rotación vigilada de primeros mandatarios impopulares,
o a gobiernos sostenidos por el poder popular que intentan honrar sus promesas de campaña gracias al cumplimiento presuntamente virtuoso de los derechos constitucionales reconocidos. A su vez, este mote se desentiende de a quién se apele como el sujeto político soberano. Es algo trivial que se trata del pueblo, el 99%, la nación, la religión verdadera, o de un actor despolitizado como la gente de bien. Aquí estamos frente al antipopulismo característico de la teoría demoliberal, que, al acarrear inconscientemente los mismos vicios que se le reprochan al populismo, da cuenta del carácter vulgar de su pensamiento político. En perspectiva histórica, el mentado posicionamiento dogmático es asimilable a la definición de otros conceptos que denotan procesos políticos extraordinarios en circunstancias de opresión generalizada. La propia democracia en la antigüedad y durante el periodo republicano de la Revolución Francesa, y socialismo, comunismo, sindicalismo, con el fortalecimiento político del movimiento obrero. Semejante a lo que sucede con el uso ideológico del concepto de terrorismo, que burdamente sirve para incriminar a las rebeliones antifascistas contra dictaduras cívico-militares. El planteamiento crítico de mi tesis superó la mirada neoliberal descrita en razón de la indagación republicana, que permite identificar ideologías o regímenes antidemocráticos que se encuentran ubicados en la extrema derecha del espectro político por su negacionismo, xenofobia, propietarismo, belicismo, islamofobia, en contraste con experiencias democratizadoras inspiradas en la democracia ática, que también fueron descalificadas por constituir un peligro probado contra los preceptos y la concordia de la plutocracia. Como bien documentara Luciano Canfora, la teoría política clásica nació como respuesta al fenómeno escandaloso de la democracia. Sobre la base de este planteamiento, estructuré mi tesis en 3 partes, con 7 capítulos en total. Este método expositivo permitió su segmentación en las cuestiones metodológicas, los antecedentes históricos del lineamiento ideológico a criticar y del marco teórico que sirvió como cimiento de la crítica. La elaboración de una teoría del populismo a partir de una síntesis de las principales postulaciones divisadas en sus estudios convencionales y, finalmente, la formulación de objeciones contra dicha teoría. En la primera parte, di cuenta de la orientación crítica que imprimía la tesis, lo que me llevó a inquirir entre los géneros múltiples de la crítica. Siguiendo este orden, expuse los supuestos básicos subyacentes del marco teórico con el que discutí, esto es, el individualismo metodológico, oponiéndole el método historicista de la tradición materialista. Eso fue el capítulo 1. A continuación, en el capítulo 2, explicité los presupuestos normativos de la teoría republicana que proporcionó respuestas realistas, aunque diversificadas, a los problemas políticos clásicos y modernos. La segunda parte estuvo destinada a reconstruir la teoría ideal de la democracia, con base en las discusiones al interior y al exterior de su corpus teórico, y de conformidad con su praxis política termidoriana. Para ello me serví de los referentes canónicos del liberalismo y de los principales defensores del liberalismo democrático, así como de las reconvenciones que fueron esgrimidas por la tradición sociocrítica. Destacado lugar ocupó el debate entre el socioliberal Norberto Bobbio y el comunista Galvano de la Volpe. Dado que el demoliberalismo pone el acento en los límites jurídicos del constitucionalismo a la forma democrática de gobierno, refuté las justificaciones teóricas, las de Ronald Dworkin, por ejemplo, dirigidas a la eventual calidad democrática del rol político supremo que desempeñan muy activamente las máximas magistraturas judiciales en las democracias contemporáneas. Eso fue el capítulo 3. En el capítulo 4, argumenté que la inmensa cantidad de obras académicas del populismo están mediadas por la ideología demoliberal. Por último, en la tercera parte, desplegué un conjunto de teorías de la democracia que, por adecuarse a su fisonomía documentada, ocupan un método más o menos realista para comprender y justificar procesos de democratización en sociedades oligárquicas en cualesquiera de sus concreciones, absolutistas o constitucionales, monárquicas o parlamentarias. La democracia fugitiva de Walling, la teoría plebiscitaria y su modelo ocular de Green, la democracia de oportunidades garantizada por una constitución antioligárquica de Joseph Fishkin y William Forsyth, la república plebeya de Vergara y la democracia maquiavélica de John McCormick con sus propuestas de un constitucionalismo híbrido. Capítulo 5. Ante protestas multitudinarias que reclaman democráticamente el cumplimiento de sus derechos, es una constante que las oligarquías latinoamericanas reaccionen coactivamente. En la última década, frente a los procesos gradual y prioritariamente democratizadores, se intensificó la guerra contra el enemigo interno instigada por el poder real.
En el capítulo 6, sirviéndome de los sucesos que transcurren ahora en Ecuador, país regido por un estado de excepción permanente, mostré que la teoría demoliberal es incapaz de reconocer los prejuicios elitistas que acompañan a su comprensión oligárquica de la política. Como he venido argumentando, hace parte del sentido común de época increpar por populistas a todas aquellas prácticas políticas que tensionan las contradicciones de los principios formales de aquel grabado liberal de democracia y mercado, profetizada por una expertise infundadamente apreciada como la única forma de gobierno tolerada tras el fin de la historia, de la depuración de una ración ideológica o de la anulación de los grandes relatos. Por las razones que he venido exponiendo, no debería desconcertar que dicha profecía o adivinación insólita, lanzada literalmente por un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, Francis Fukuyama, todavía sea tomada en serio por centros de altos estudios impregnados con ese viejo liberalismo contrarrevolucionario y expresamente antidemocrático, que hoy se publicita como lo naturalmente civilizado, moderno, razonable y científico. En el capítulo final, el 7, concluí con la crítica de la teoría demoliberal del populismo. Y bueno, agradezco a todos los presentes por su tiempo y atención, así quedo a disposición de cualquier pregunta, comentario, crítica, o lo que sea. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante tu exposición. Creo que hay varios asuntos que podemos ir hablando, debatiendo. Entonces, igual quiero ver si está por aquí Ingrid, eh, que justamente es la profesora que estaba trabajando un asunto, el tema de populismo también. Y me gustaría quizás que dé unos comentarios iniciales hasta que igual hacemos una ronda más grande de preguntas. Bueno, hola, buenas tardes a todas. A ver, esperemos a que Luis. Ahí. Vale. Ya, ahí ya que puedo hablar. Bueno, primero agradecerte, Luis, por esta súper interesante presentación de tu investigación doctoral, una investigación teórica, una reflexión teórica acerca del populismo desde esta crítica de la teoría demoliberal, que además es una teoría que tú vas construyendo a lo largo de tu investigación. Siento que es un aporte definitivamente como a este campo académico, ya también muy trabajado acerca de la relación entre el populismo y la democracia, ¿no? Al final no logramos todavía contestar si el populismo es el fantasma o el espejo de la democracia. Creo como que entender más o menos por dónde te sitúas. Bueno, tengo algunas preguntas, comenzaré, me llamó como mucho la atención y es algo que también, bueno, hice como un poco de distinta manera en mi investigación, es comenzar por este lado republicano, ¿no? Entonces, tanto la teoría del populismo como esta teoría del neoliberal, ¿tú crees? Porque claro, estamos hablando ya de un populismo que aparece a inicios del siglo XX o finales del siglo XIX, en América Latina más bien a mediados del siglo XX, pero podemos hablar de unos primeros elementos o unas bases ontológicas ya sentadas desde, digamos, solo en América Latina, desde la fundación de las repúblicas. Es decir, si pensamos tanto en el surgimiento del populismo como en el surgimiento de la democracia, si hay unas bases que surgen a la par. ¿O tú sientes que hay una democracia que se comienza a consolidar y que sí, el populismo comienza a consolidarse también a raíz de estas experiencias democráticas? Gracias, Ingrid. Muchísimas gracias por la pregunta. Lo primerito, según lo que la investigación realizada y las lecturas que he leído, a ver, aquí hay dos posiciones con respecto al populismo y la democracia. Hay una idea de democracia seca, pensada en abstracto, que parece naturalizada, que está directamente determinada por el liberalismo,
y todo lo que se aparte de esa forma de gobierno o de esa teoría política que mínimamente mantenga un sufragio universal y una pluralidad de partidos que pueden ser asimilables todos bajo una misma ideología. Entonces, eso será llamado populismo. Entonces, yo lo que entiendo que el populismo es simplemente una etiqueta que, digamos, la clase dominante o los propietarios en el siglo XIX y en el siglo XX eh, imputaron aquellas experiencias, en el caso latinoamericano del siglo XX, que lo que buscaron fue ampliar la base social de los sujetos de derecho propio, de quienes, digamos, el reconocimiento de los derechos a toda la, digamos, a la gran parte de la comunidad. Sobre el tema del republicanismo, el republicanismo es digamos, siguiendo la línea de Antonio Domenech, digamos, la democracia ática, surgida en Grecia, Aristóteles empezó a estudiar las formas de gobierno, que lo equiparaba con constituciones, pero a la vez postuló una forma de gobierno que se llamaba república. Ahora, ese republicanismo se pudo dividir en un republicanismo oligárquico, que simplemente garantizaba que lo que era dado, lo que estaba puesto, lo que ya existía, era lo correcto, y por tanto, cualquier tipo de ampliación de derechos hacia las personas, hacia los esclavos, hacia los pobres, etcétera, no eran incluidos. Entonces, hay una corriente del republicanismo, que luego fue retomada por el neorepublicanismo, que lo hace más bien como una filosofía política y no tanto como una forma de gobierno. Ahora, claro, uno puede pensar puede llegar a confundir la fundación de las repúblicas en el siglo XIX con una corriente democratizadora del republicanismo, pero todos sabemos que en el siglo XIX, en toda América, pero concretamente en América Latina, era una comunidad política donde mínimamente los indígenas estaban excluidos. Entonces yo entiendo que la democracia es, digamos, esa libertad, no la libertad negativa del liberalismo, que es simplemente no obstruir, no interferir, sino la libertad de permitir la autorrealización de todas de las personas humanas dentro de la polis. Entonces uno diría que en el siglo XIX no hubo democracia, simplemente y llanamente. Y justamente aquellos grandes movimientos de masas, liderados, conducidos, dirigidos, que procuraron ampliar la base social, es decir, gobernaron en un sentido democratizador, son los que se reputan populistas. Y aquí viene también la cuestión de, uno puede pensar, a ver, entonces, tenemos a Perón, que le dio el reconocimiento de los derechos a las mujeres, el sufragio femenino y los derechos laborales. Pero también tenemos la figura de Velasco Ibarra. ¿Y cuál fue la diferencia con Velasco Ibarra? Que Velasco Ibarra, como había hablado con el doctor Franco, no amplió pues, la base social, no incorporó a la polis o no garantizó los derechos constitutivos de ciudadanía al conjunto de la población que estaba excluida, los afro, los comuneros, los indígenas, etc. Entonces ahí habría dos cuestiones. Entonces, volviendo, en el siglo XIX no había democracia, si uno piensa que un rasgo fundamental de la democracia es el sufragio universal eficaz, ni siquiera en Estados Unidos, uno habla de sufragio universal, incluso cuando se niega el sufragio femenino. Y el movimiento de la sufragista fue en el siglo XX. Entonces, hablar de democracia sería una sociedad menos oligárquica en todo caso, pero no democracia. Y después incluir, por ejemplo, con la revuelta de los derechos civiles, que recién los afroamericanos en Estados Unidos pudieron gobernar, pudieron votar, pudieron participar políticamente, las reivindicaciones del feminismo, las reivindicaciones de los nativos americanos que sobrevivieron al genocidio estadounidense. Y ahí justamente cuando hay todo este movimiento y los movimientos pacifistas o contra la guerra de Vietnam, aparecen los estudios que hablan de los excesos de democracia que deberían ser atemperados, o bien por la vía conservadora de limitar los espacios de decisión colectiva, o pensar que la democracia es algo así como un diálogo entre iguales y luego, o como resultado de ese diálogo, se encontrará
las razones, las mejores decisiones. Es decir, una fundamentación epistemológica. Y ese sería por el lado progresista, socialdemócrata, digamos. Eso diría. Gracias, Luis. Antes de darle la palabra a alguien de la audiencia, el doctor Franco, bienvenido. Quería hacer unos comentarios, justamente una recopilación de lo que me quedó de lo que tú estabas diciendo, ¿no? En primer lugar, no, creo que la parte clave es el pensar ese populismo como esos términos esencialmente controvertidos, ¿no? Creo que desde ahí es complicada la parte de la definición como tal, como significante vacío, etcétera, como se le ha llamado también desde otro espacio. Ahora, em, en lo que tú expones, me parece, digamos, que tu visión quizás va más como una crítica a la democracia también en general, quizás pensándolo como desde Michels, ¿no? Desde la oligarquía, o desde la ley de hierro de la oligarquía, la planteas como una oligarquía competitiva, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar, como primer asunto, digamos, esa es tu visión respecto a los regímenes actuales, más como, digamos, una fachada democrática, pero en términos sustantivos, más como una oligarquía competitiva, ¿no? Y lo otro, em, hablas del populismo. Cuando estabas hablando me acordé de dos cosas. Una, al final de cuentas creo que la defines como una estrategia discursiva o que las democracias liberales o los teóricos demócratas liberales llaman populismo a todo como una estrategia de lo que ponen o confronta esas bases sustantivas oligárquicas. Eh, en ese sentido, me vienen dos cosas, o tres cosas, perdón. Una, ¿es el populismo una nueva forma de llamarle al socialismo o a lo que de cierta forma confronta las bases más sustantivas del sistema político? Pero quizás ya socialismo, comunismo lo ven o ya en la estrategia discursiva se lo considera como muy del siglo XX o decimonónico, ya no lo quieren utilizar. Dos, me recuerda cuando el expresidente Correa también decía que populismo se le llamaba a todo lo que las oligarquías no entienden o algo así. No sé si eso también es una base específica de lo que, o tú qué piensas al respecto, porque me parece que en la posición del presidente Correa, él decía algo más bien como que era algo, le llaman a algo que no se entiende, pero me parece que en tu caso tú lo mencionas como bien, como algo que se entiende claramente, pero que quiere ser una estrategia para rechazarlo, ¿no? Y poniéndome del otro lado, o sea, más que del otro lado, pensando también desde los que reafirman la democracia liberal, y una pregunta muy clásica, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Es decir, cómo se puede entender estos tipos de regímenes distintos o que confrontan a las democracias liberales? No sé si no tiene nombre, simplemente lo tenemos que seguir llamando populismo, neopopulismo, o cómo se pueden entender mejor estos otros regímenes confrontadores de este el régimen, digamos, oligárquico competitivo que tú mencionas. Esas serían algunas de disculpa la longitud. A ver, comienzo por... hasta la década del 50 del siglo pasado, el siglo XX, el populismo fue un movimiento político que bastante vinculado con, con las comunidades agrarias, tanto en Rusia como en Estados Unidos, pero que tenían propuestas de reivindicación de mayor democracia. Por ejemplo, el Partido del Pueblo en Estados Unidos reivindicó la reforma del Senado para que los senadores sean elegidos por vía directa y no indirecta como era antes. También estaban en contra de los grandes monopolios en una época posterior a la Guerra Civil estadounidense de profunda oligarquización de la sociedad estadounidense. Incluso el New Deal, Roosevelt fue criticado, denostado por su New Deal, su nuevo trato, donde el Estado tenía que intervenir en la economía, justamente confrontando con una Corte Suprema, la Corte Suprema de la era Lochner, pero no solo la Corte Suprema de la era Lochner, cualquier Corte Suprema en cualquier ámbito, en cualquier punto de la historia. Solo un pequeños paréntesis hubo donde realmente los jueces sirvieron para extender el reconocimiento de los derechos a las poblaciones que estaban marginadas. Y casos de estos abundan. Pero apareció una obra en la década del 50 del siglo XX de Richard Hofstadter que empezó a descalificar al populismo de
estadounidense concretamente, por ser primitivistas, antisemitas, racistas, irracionales. Claro, porque ellos se oponían al monopolio, pero bueno, tenemos ahora el presidente de ley repitiendo ideas viejas, diciendo que el monopolio está bien. Pero en esa época el Partido del Pueblo no pudo llegar, tuvo una buena elección en 1896, pero esa elección, en términos proporcionales y comparativos, fue la elección más desigualada de la historia de Estados Unidos. O sea, el Partido Republicano, que combatió con el Partido Demócrata, que representaba al Partido del Pueblo, puso, digamos, le ganó por goleada en cuanto al gasto electoral. Y después vino el movimiento progresista de Roosevelt primero, de Theodore Roosevelt, el pistolero, y la época del reformismo. Ahora, en cuanto al socialismo, fíjate, justamente el hermano de Lenin era parte de los populistas rusos, en una vertiente inicial de los populistas rusos que eran muy radicales y abiertamente confrontativos con el absolutismo del zar y también con los procesos de cerramiento, de cercado de las tierras rurales para imponer la modernización capitalista. Luego, estos amigos del pueblo se vuelven un poco, se diluyen un poco y se vuelven reformistas, y entonces ahí es cuando Lenin escribe la crítica contra los amigos del pueblo. Específicamente, cuando se habla de populismo, no se habla de socialismo, porque ni Perón, ninguno de los primeros, de los populistas clásicos, justamente el populismo era como una especie de, bueno, aguantemos a los revolucionarios bolcheviques, los partidos comunistas financiados por los bolcheviques, pero tampoco, pero nuestro poder se construye gracias a los partidos a las masas populares. Entonces, el populismo precisamente no sería socialismo en los términos del socialismo de la Primera Internacional o de la Segunda Internacional. Sobre Michaels y la ley de los partidos políticos. Bueno, Gramsci tiene una crítica durísima contra Michael porque en la obra de Michaels hay muchos errores de datos historiográficos, imputa cuestiones al partido jacobino en la Revolución Francesa que no guardan. Bueno, hay una lectura de Lenin que... Pero claro, uno diría que como la democracia competitiva de Schumpeter, eso es lo que estamos viendo ahora, simplemente diferentes grupos de poder que avanzan los intereses de agentes económicos. Exactamente, uno diría, estamos viviendo en esto. ¿Y qué nombre ponerle? A ver, suena difícil porque el liberalismo ha hegemonizado tanto el discurso político que uno diría una democracia liberal como la de Hungría. Entonces, claro, uno diría, no, pues no puedes pensar en una democracia liberal. Entonces, toda la crítica del liberalismo contra este tipo de regímenes, pero, o por ejemplo, contra Turquía o Orbán, pero la pregunta es, o como Putin, por ejemplo, ¿quién fortalece a estos líderes políticos? A Orbán en Turquía es parte de la OTAN, es parte de la estrategia geopolítica para contener como al eje del mal, y en Hungría, digamos, más allá de cualquier sanción de la Unión Europea, los húngaros también están sostenidos por la oligarquía, digamos, o el gobierno húngaro actual está sostenido por la oligarquía. Si retiramos esos poderes reales, esos poderes fácticos, lo mismo con Putin, han enriquecido a Putin desde el comienzo de los 2000 comprándole gas ruso, y ahora resulta que es un monstruo. O lo mismo pasó con China, cuando deslocalizaron todas las industrias, la mataron a China, y los chinos se comenzaron a fortalecer y a desarrollarse, y ahora resulta que los chinos son el enemigo a vencer. Entonces, bueno, pero también utilizar las viejas categorías de democracia popular, ya quedaron, bueno, fueron muy influenciadas por el estalinismo, por ese marxismo ortodoxo, por ese diamat, el materialismo dialéctico. Entonces, democracia popular, bueno, la socialdemocracia ya sabemos en qué está, la socialdemocracia europea está abanderando prácticamente la guerra y los recortes en derechos sociales para fomentar
los conflictos bélicos. Y además está acompañando prácticamente las políticas anti-inmigración, es decir, está reduciendo el espectro o el ámbito de aplicación de los derechos reconocidos. Pero específicamente, una pregunta sobre la institucionalidad liberal. Yo creo que el liberalismo lo que viene a imponer son límites o embridar a ver, el principio fundamental del liberalismo es el terror y el pavor que le tienen a la tiranía de las mayorías. Ahora, la pregunta es, ¿a qué minorías estamos protegiendo? Porque las minorías propietarias no necesitan ninguna protección del Estado, ya cuentan con otro tipo de sus propios recursos para protegerse. Lo que hay es un conjunto de minorías, negros, cholos, indios, que tras procesos de construcción de praxis política, de hegemonía, pueden unirse para reivindicar sus derechos a través del número. Entonces, la institucionalidad que el populismo viene a subvertir sería esa institucionalidad que lo que busca es mantener a raya, como decía expresamente James Madison, estamos diseñando una constitución para mantener a raya al pueblo. Prácticamente. Bueno. Gracias. Le agradezco y lo felicito, doctor Sánchez, por su magnífica intervención de su tesis doctoral, muy bien traída y esbozada sucintamente en esta sala. Antes de entrar, ya lo había escuchado desde el inicio desde el carro vía Zoom. A ver, yo entiendo lo siguiente. El populismo nace como una expresión de las masas, es decir, nace por voluntad de los grupos sociales en una sociedad determinada, pero siempre bajo la égida de un caudillaje militar, cívico-político. Por ejemplo, decía Velasco Ibarra, no es algo propio mío, que a fines del siglo XVIII Napoleón era un populista. Napoleón vino haciendo conquistas en su juventud en toda Europa y eso escandalizó, le gustó al pueblo francés. Cuando llega antes de los 30 años Napoleón a París, las masas lo vitoreaban y el poder político imperante se asustaron. Y el 18 Brumario fue justamente la respuesta de ese liderazgo, de ese caudillaje militar y político. Y no solamente de la democracia liberal, porque cuando a los primeros años del siglo XIX Napoleón se proclama emperador, legaliza este entusiasmo de las masas con plebiscitos. Napoleón fomenta su populismo, es decir, su aceptación popular a través de la democracia plebiscitaria. En América, por ejemplo, en la primera República de Colombia, Simón Bolívar, el libertador Bolívar, fue un líder populista. Cuando sale de Lima y va de regreso a Colombia por los problemas que ya tenía en Venezuela y en Bogotá con Páez y Santander, Bolívar llega a Guayaquil y proclama prácticamente la dictadura en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, en todas partes que iba, ya la legalidad existente, y ese es un aspecto fundamental del liderazgo caudillista que se trasciende la legalidad existente. Trasciende la legalidad existente. Y un ejemplo es la dictadura populista, caudillista, militar de Bolívar. A ver, y ya en el Ecuador hemos visto Velasco Ibarra un populista, porque justamente dentro del sistema democrático existente alertó y entusiasmó a las masas. Chávez en Venezuela es una expresión populista dentro de los parámetros legales de la revolución bolivariana, que no ha jurado de la democracia liberal. Fidel Castro, que juró de la democracia liberal en Cuba, fue un dirigente populista. Yo estuve hace pocos años, hice el doctorado en La Habana, y ya no es lo mismo.
donde iba Fidel, hablaba 2 o 3 horas, encendía las masas, donde quiera. Era un líder populista, que no se ve en la dirigencia actual del dominio político en Cuba. Entonces mi pregunta es, siendo el populismo una expresión real, que no puede, a mi juicio, no puede ser detenida legalmente, porque es una expresión de las sociedades que nace de las masas cuando hay un dirigente que las entusiasme. Las oligarquías han dicho, los teóricos de las oligarquías han dicho que el populismo es una aberración de la democracia liberal. ¿Usted considera ese criterio válido o es un absurdo sostener que el populismo pueda ser detenido, disminuido o menoscabado? Porque yo creo que mientras las sociedades se articulen en base a los entusiasmos de las organizaciones sociales y políticas, siempre puede aparecer un líder que se convierte en un populista y que va a cumplir las aspiraciones de esa gente. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. A ver, hay una tendencia a confundir la tradición populista históricamente situada, como lo veníamos diciendo, que comienza en Rusia con los Amigos del Pueblo y después con Estados Unidos, tiende a confundirse con el bonapartismo, que fue el régimen de Luis Napoleón luego de la Revolución de 1848. Luego de esa revolución se garantizó el sufragio universal masculino. Luis Napoleón accede al poder gracias a la mayoría popular masculina, pero la diferencia con líderes populistas, al menos los históricos, es que Luis Napoleón no hizo nada para ampliar la base social. De hecho, su régimen, esos plebiscitos que usted perfectamente cita, simplemente estuvieron acotados y limitados. Ahí hubo casas de trabajo donde se disciplinaba a toda la población, el rol domesticador de la miseria. Entonces, claro, un clientelismo político muy crudo fue lo que llevó. Lo mismo sucedió con los grandes plebiscitos de Hitler. Claro, se pueden hacer plebiscitos en tanto y en cuanto la oposición esté desaparecida. Entonces, como pasó con los espartaquistas de la República de Weimar, con el encumbramiento de Hitler al poder. Y lo mismo hizo Luis Napoleón con los socialrevolucionarios herederos de los jacobinos en la época, en mediados del siglo XIX. Y esto lo documenta perfectamente el Marx, digamos, político recopilador, en el 18 Brumario. Entonces, la diferencia con el populismo sería que el bonapartismo parece ser, se dice que fue como en una correlación de fuerza, donde las pretensiones social revolucionarias, herederas de la Primera República, frente a la aristocracia termidoriana que dio el golpe de Estado contra Robespierre y nunca pudo entrar en vigencia la primera constitución de la Primera República, en ese empate llegó Napoleón y se sirvió del sufragio universal masculino y se sirvió de unas políticas completamente regresivas y del clientelismo político para sostener su poder a base de plebiscitos, como cualquier plebiscito amañado o simplemente hacerse como el padre de la nación. Esa sería la cuestión del bonapartismo. Ahora, el término dictadura es una cuestión bastante interesante. Uno piensa que la dictadura es lo opuesto a la democracia, pero eso depende de la tradición. Porque, por ejemplo, el Ecuador hay un debate sobre si los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional pueden ser fiscalizados por la Asamblea o no. La Corte Constitucional inadmitió en el 2019 que esos condicionamientos puedan ser sujetos de control constitucional. Entonces uno dice, ¿el Fondo Monetario Internacional delibera, dialoga, es amplio, es democrático? No, no es verdad. Pero sin embargo, las imposiciones
que ellos dan a los estados que son sumamente dependientes, y esta es otra de las cuestiones. Una cosa es ser un estado soberano políticamente, independiente económicamente, y otra cosa es ser un estado sometido. Y entonces, ¿quién nos rige ahora? Nos rige con estas políticas económicas y todas estas cuestiones, específicamente las que tienen que ver con las condiciones materiales de vida. Nos llaman a participar con la ciudadanía, al Parlamento se le permite, el Parlamento tiene algún nexo, es posible revocar el mandato de los parlamentarios, es posible, pero se aplica, no se aplica. Entonces, cuando Marx utiliza la palabra, que la utiliza muy pocas veces, la palabra dictadura del proletariado, se está refiriendo a la institución romana, republicana, dictador que ejercía el poder por un tiempo delimitado y siempre sujeto a control del Senado. Pero dictadura, entonces uno se pregunta, ¿en la dictadura importa? O uno diría, ¿la dictadura importa el quién? ¿O la dictadura tiene que ver con el quién? El quién decide, el caudillo, el César, el bonapartista, el populista. Frente a eso, la democracia liberal se pregunta, no, la democracia es una forma técnico-jurídica, es el cómo. Pero detrás del cómo, detrás de decidir si ese cómo es compatible con el marco constitucional o jurídico, siempre hay un quién. Entonces siempre hay alguien que decide. Y la pregunta, por ejemplo, que la Corte Constitucional actual tiene la capacidad para interpretar en última instancia la Constitución, la pregunta, ¿por qué sus deliberaciones son secretas, opacas, oscuras? Por ejemplo, cuando decidió muy sustantivamente y muy puntillosamente el juicio político del anterior presidente, pero cuando decidió dar por validada la disolución del Parlamento, simplemente se acogió al formalismo jurídico. Nadie de la ciudadanía pudo ejercer un escrutinio sobre eso. Entonces, uno puede decir, hubo un dictado, ahí hubo una decisión política tomada por agentes políticos, los jueces constitucionales, sin ninguna participación del pueblo. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, más allá de los resultados electorales, luego de una jornada concreta, dice, los mercados han reaccionado bien o mal. ¿Quiénes son los mercados? Los mercados internacionales. Un conglomerado de empresas multinacionales que son acreedores de bonos del Estado y dicen, bueno, me gusta o no me gusta este presidente. Entonces, por eso digo, más allá de que la palabra dictador, populista, se arroja como si fuera, digamos, todo lo aborrecible, autoritario, totalitario, etc. Pero responde a una categoría política. Y aquí viene la cuestión, algo del análisis conceptual, de esos conceptos políticos esencialmente controvertidos. Y aquí la cuestión del análisis conceptual es que se trata de conceptos que encierran ellos mismos categorías políticas. Y cada categoría política, aquí no es que no estamos defendiendo un relativismo, sino que estamos diciendo que toda verdad está históricamente determinada. No que hay una verdad universal, atemporal, decidida por un individuo súper sabio, sino que cada verdad se construye. Cuando yo cité a Protágoras, justamente Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las cosas que son en cuanto tal y de las que no son en cuanto tal, en cuanto que no son. Pero ¿de qué hombre estaba hablando Protágoras? Estaba hablando del hombre en la polis. El hombre cuando se autorrealizaba, ocupando los cargos públicos, como los tribunales populares, como las decisiones de la asamblea, etc. Entonces, Chávez, en cambio, te mencionó Chávez. Uno siempre se viene preguntando, después de que el fin de la historia no fue el fin de la historia, sino que apareció el movimiento zapatista apenas en el año 94, se preguntaba, bueno, necesitamos acabar con esto. El corralito, el feriado bancario, el bogotazo, el caracazo, y Chávez llegó a decir, la alternativa es el socialismo. O sea, Chávez sí iba para allá. Volvió a reivindicar una palabra que en ese momento, en la década de los 90, era impronunciable. Volvió a reivindicar esa cuestión, específicamente con el tema de Chávez. Y entonces la cuestión es la siguiente.
todo proceso político que busca ampliar derechos, es decir, que busca incluir, incorporar a un grupo, a conjuntos de minorías o a la población, no surge de forma espontánea, como la mano invisible. Siempre tiene que ser liderada, conducida, dirigida. Y entonces uno puede decir, aquí hay un líder que quiere perpetuarse en el poder, o aquí hay, digamos, un César que quiere decidir por todos todo el tiempo. Y alguna vez ha pasado, pudo pasar el tema de las reelecciones presidenciales indefinidas, pero la pregunta es, ¿uno se garantiza estar en el poder cuando hay reelección presidencial o no? ¿O está sujeto al escrutinio del pueblo? Y la pregunta es, ¿el Estado tiene suficiente poder como para garantizar el resultado? ¿O es que existen ciertos medios de comunicación de orden privado que tienen mucho más poder que el gobierno de turno? Entonces, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó que según la Convención, según la Carta Democrática, la reelección presidencial indefinida no se ajusta a los... No se ajusta al marco normativo de la región latinoamericana. Bueno, ¿quién es la Corte? La Corte fue transparente, sabemos, hizo una decisión que dijo, bueno, solamente esto se puede y esto no se puede. ¿Eso es dictadura o democracia? ¿O eso es razón pura? ¿O eso es diálogo entre todos? Doxa. Luis, felicitaciones. Me gustó mucho tu tesis doctoral. Yo tengo una pregunta, se podría decir políticamente incorrecta. Me gustó mucho cómo tú analizas nuevamente la democracia como esta pugna entre oligarquías, pero ¿qué pasa si la democracia en sí no tiene una base de valores liberales, sino que lo que en sí, según nos dice Immanuel Kant, es que los valores liberales a dónde te apuntan hacia la aristocracia, y la democracia era simplemente este gap o este periodo de tiempo a corto plazo donde sí, la mayoría va a gobernar, pero al fin y al cabo la democracia lo que te iba a lanzar es a una tiranía de las minorías, más no a una tiranía de las mayorías como tú ya lo mencionaste previamente. Entonces, ¿qué pasa? Y mi pregunta, tú me puedes decir, no, tú estás súper mal, Michelle, la democracia es netamente liberal. ¿Qué pasa si la democracia está totalmente en contra de estos valores liberales? Porque dentro del liberalismo, el estar dentro de una república como tal, tú pones en igual a todas las personas dentro del civitas, que es la civilización como tal. Y para que tú seas un ente civilizado, requieres evidentemente de trabajo y poder autosustentarte. Entonces, claro, eso era lo que cerraba muchísimo de que quién era el civitas, hombres que podían cuidarse a sí mismos. ¿Y qué pasaba con las minorías? Evidentemente no eran incluidas porque las mujeres no podían trabajar. Pero ¿qué pasa si hablamos de estos valores liberales que en efecto pueda cumplir con todas las personas que pueden cuidar por sí mismas? No iría en contra los valores liberales con la democracia en sí como tú la planteas. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sobre el tema del liberalismo y los derechos, aquí ha habido, no sé si sería muy brutal decir manipulación histórica de las ideas, pero el liberalismo no inventó los derechos. El liberalismo lo que inventó fue un sistema institucional que garantizaba los derechos para la gente propietaria. Por ejemplo, la misma Corte de Estados Unidos renegó de los derechos de los socialistas durante la Primera Guerra Mundial. En el Ecuador podemos tener derechos supuestamente liberales reconocidos en la Constitución, pero si no tienes los mecanismos, justamente las precondiciones materiales para ejercer esos derechos, entonces simplemente son negados. Y aquí es cuando yo pongo la formalidad sobre la materialidad. Ahora uno dice, y bueno, y normalmente este relato se construye sobre los análisis históricos de Hannah Arendt o de Benjamin Constant, que hablaban de que la democracia ática no había derechos de nada y que la gente estaba completamente entregada
a lo público y no tenía espacio para sus asuntos privados. Pero resulta que la experiencia democrática en Grecia tuvo los mejores tragedias, las mejores comedias, la libertad de expresión garantizada, etcétera. Entonces, el liberalismo es un canon que al menos digamos, suscribo la idea de que es una corriente, es una filosofía política que surge a partir de la Revolución Francesa con la Contrarrevolución Francesa. El liberalismo surgió como una contrarrevolución o contra la democracia. Y entonces uno dice, son los derechos liberales, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de religión. Y la pregunta es, ¿para quién? Para los que pueden, digamos, para los que tienen la capacidad fáctica, ya viene dada su capacidad fáctica natural para poder ejercer esos derechos, porque a los pobres no los queremos. Entonces, yo considero que el liberalismo es una corriente filosófica que busca precautelar las libertades negativas, incluida la propiedad privada. Es el imperio el rule of law de la propiedad. Y eso fue, entonces por eso había citado a Luciano Canfora, que decía que la teoría política, la que nos llegó, porque la teoría política prodemocrática casi fue erradicada, la que nos llegó es un discurso que se construyó contra ese escandaloso fenómeno de la democracia. Y siempre lo que se precauteló fue, o uno hacía el símil, democracia igual expropiación de la propiedad, por tanto hay que limitar la democracia. El liberalismo siempre fue compatible con sociedades racializadas, con la cancelación cultural, entonces yo diría que la mejor garantía para realizar las condiciones materiales de la población está en un vínculo de confianza entre el mandante y el mandatario. O sea, como decía Maquiavelo, no una constitución mixta como la de Aristóteles, que mezclaba los elementos de las diversas formas de gobierno, acentuando y empoderando mucho más a la aristocracia que él distinguió de la oligarquía, o al monarca como el ejecutivo, para temperar las pasiones, especialmente la que más aborrecía era la democracia radical de los pobres libres. Pero Maquiavelo, en cambio, lo que nos vino a proponer fue una constitución, bueno, porque el valor político de la antigüedad era la estabilidad, como lo sigue siendo ahora. Maquiavelo nos vino a proponer un constitucionalismo híbrido, y vino a defender la idea en su obra, no El Príncipe, sino la primera década de Tito Livio. Vino a decir que el conflicto era la mejor garantía de la libertad y no el consenso, porque el consenso, así como el consenso acorazado, el consenso siempre lleva detrás violencia o está acorazado de violencia. Al menos históricamente eso ha sido así. Entonces lo que diría es que se tiende a pensar, y es contrahegemónico decir, que el liberalismo es antidemocrático. Porque ahora lo que se tiende a decir es que si no eres liberal eres antidemocrático. Pero eso es una cuestión que está impuesta en las academias, en las universidades, a partir bueno, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX. ¿Y cómo nos va, no? La dictadura de Pinochet era una dictadura liberal, no necesitaba la democracia. Lo mismo Videla. Pero bueno, eso diré. Gracias, Douglas. Buenas tardes, soy estudiante de la Escuela de Sociología, invitado por la doctora Ingrid, y usted estaba hablando del tema del liberalismo, la democracia y el populismo. Yo tengo una duda más que todo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1895 se da esto, lo que es que los países comienzan a hacer la revolución liberal, y nos damos cuenta que en ese contexto social, el decir la revolución liberal era algo bueno, era algo positivo. Por ejemplo, Eloy Alfaro en su momento, con la revolución liberal, hizo muchos logros para el ser humano, para los ciudadanos, ¿no? Muchos logros positivos. Pero trasladémonos a la actualidad. La misma palabra, libertad,
liberalismo como todo, en el caso de Argentina, de Javier Milei, nos damos cuenta que esa palabra y ese concepto de libertad, de libertad más que todo, es todo negativo. Entonces, no quiero decir que esa misma palabra ha cambiado de significado, porque no, no. Entonces, sí me gustaría que me explique por qué, dependiendo del contexto social, la palabra libertad es algo bueno o es algo malo. Y en el, bueno, ese es un punto en el tema de la libertad. Y en el punto del populismo como tal, le agradezco mucho por también decir que el decir populismo no solamente significa etiquetar a los políticos de izquierda, sino que también en su momento, también figuras políticas de derecha y todo, fueron populistas como tal. Entonces, esa es mi duda más que todo sobre el tema de la libertad. Gracias. Aprovechando, hoy es 5 de junio, aniversario de la Revolución Liberal, en 1895. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Fíjese, justamente Eloy Alfaro, en la Revolución Liberal, tenemos en ese liberalismo de fines del siglo XIX, claro, vino a desmantelar la estructura de la Constitución, de la Carta Negra, de la Constitución de la Esclavitud. Ahora, todas las oligarquías acompañaron al viejo luchador, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que comenzó a avanzar sobre los temas, sobre la pobreza. Lo mismo sucedió con Martin Luther King en los derechos civiles. Lo asesinaron ya cuando estaba promoviendo los derechos contra la pobreza. No sé si aquí el doctor Franco me puede ratificar, hubo un intento de inscripción de un partido Alfaro Vive, y el Consejo Nacional Electoral en su entonces, como dentro del programa decía que era una doctrina antineoliberal, entonces le rechazaron la inscripción porque era inconsistente el nombre con el programa. O sea, colapsando el concepto de neoliberalismo con el liberalismo del viejo luchador. Pero no, el valor libertad es un valor que puede ser entendido en su dimensión negativa, es decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana, es la ley de la selva, el más fuerte se impone, o yo le garantizo las condiciones materiales para que todos puedan ser libres, pero eso requiere política, eso no se da naturalmente. Y entonces ahí hay una distinción y uno puede incluso, por ejemplo, al menos en Latinoamérica y en Europa, el liberalismo siempre fue asociado con la propiedad, pero en Estados Unidos ha sido asociado con el progresismo. Entonces, no es que el valor de libertad, el valor de la antigüedad, político de la antigüedad, como como lo pensaron los grandes teóricos políticos, tenía distintas definiciones, pero la categoría liberalismo sí que se puede llegar a esos malentendidos. Ahora, por ejemplo, un supuestamente padre del liberalismo, que es anacrónico decir que fue liberal, que fue John Locke, él decía, él fue un defensor de la tolerancia, pero no la tolerancia como neutralidad, sino la tolerancia que incluso llegaba a justificar su imposición por medio de la violencia estatal. No debía haber poder privado que pueda imponerse sobre la determinación del bien común, que el gobierno o el Estado debía hacerlo en comunión con la población. Entonces, para Locke, la tolerancia no era dejar hacer, la tolerancia era romper aquellas estructuras de dominación mediante la acción política. Y uno puede llamar a eso autoritarismo en este momento. Entonces, sí, son palabras confusas y por eso, populismo. Yo no dije que el populismo de derechas, yo hago una crítica al populismo de derechas. El populismo de derecha es simplemente fascismo que adopta maneras comunicacionales demagógicas. Por ejemplo, Milei habló de la casta, pero la casta de Milei se entendía que la casta eran los políticos, pero resulta que, por ejemplo, pero más allá de eso, de la experiencia empírica, el presupuesto de la política es muy menor conforme a la totalidad, pero se metió contra los programas sociales. Entonces la casta era el pueblo, no los políticos. ¿Por qué? Porque él es un tipo que lo que busca es reducir reducir el sujeto político, el titular de los derechos. Ese es Milei, ese es Trump, ese es Le Pen, ese es Abascal, ese fue, digamos, Kast, y esos son los líderes que aparecen por derecha que buscan. ¿Ah?
Cast en Chile y demás, y Orbán. Entonces la pregunta es, ¿buscas ampliar el reconocimiento de derechos para incluir a más sujetos políticos o buscas reducir? Si buscas ampliar es demócrata, si buscas reducir es oligárquico, y si utilizas la violencia verbal o física, entonces ya no digamos fascismo, también es una categoría del siglo XX, más vinculada con el militarismo, pero se habla de extrema derecha 2.0, de ultraderecha, etc. Pero yo no diría que lo que se logra asemejando a Milei con Petro es descalificar a los dos. ¿Para validar a quién? A un gran demócrata como Álvaro Uribe, por ejemplo. Un tipo que está procesado por crímenes contra la humanidad. Y que todavía goza de una impunidad muy fuerte, porque ese es el atributo de las oligarquías, la impunidad. Tenemos a otros líderes, por ejemplo, Cristina Kirchner tiene más de 400 procesos judiciales abiertos contra ella, y Mauricio Macri, en cambio, no tiene ninguno. Luis Alfredo, muchísimas gracias por tu exposición. Quisiera saber tu opinión respecto a esta máxima experiencia que me ha dado de que lo bueno o lo malo lo dicen los grupos económicos a través del control social informal que son los medios de comunicación. Vemos teorías liberales como las de Milei, que bajo la prensa que lo diga es bueno o malo, y, por ejemplo, él predica de que el Estado debe disminuirse para que el privado pueda generar más riqueza. Sin duda alguna, nadie tiene la culpa de cómo nace, pobre o rico, pero existe un Estado responsable a satisfacer necesidades, como el Estado ecuatoriano, que tiene recursos naturales como petróleo, es bastante interesante, porque ahí ya no quieres disminuir al Estado, sino más bien beneficiar al privado. El privado es el que tiene que explotar eso, lucrar de eso, y me parece antagónico porque eso es de todos los ecuatorianos, por decirlo así. Y ese mismo ejemplo se puede dar también en Argentina, donde tienes uranio, donde tienes recursos naturales bastante interesantes, que le deben de pertenecer a todos, pero ya no importa tanto eso. No sé si me explico, ¿no? Pero eso es interesante. Otro punto de vista es el de Bukele. Bukele quiere un Estado en cambio robusto porque dice que la única forma de salir adelante es con la educación y que el Estado tiene que preocuparse de la educación para tener un mejor futuro. Y hace poco vimos a Milei en la posesión de Bukele, dándose la mano, diciéndole que estaba muy contento de conocerlo. Pero esta contradicción, este punto del que nosotros vemos que es bueno, que es malo, sin duda alguna es desde el cristal que se lo ve. Y que en alguna forma a lo mejor Bukele critica el tema de la forma en la que la burocracia y el centralismo pueden, obviamente, desestimular el crecimiento de la economía, no es menos cierto. Pero también de que un Estado tiene que responder por todos sus habitantes porque es propietario de los recursos naturales y que no deberían ser los privados solamente los que se lucran de eso, es una crítica interesante de que no existen puntos absolutos. Muchísimas gracias. Quisiera saber tu opinión al respecto. Gracias, David. A ver, para comenzar, sin Estado no existiría el capitalismo. Eso está en el capítulo 24 del libro primero del Capital de Marx. Ahora, el Estado siempre a los demócratas o la posición crítica siempre le importa el quién. ¿Quién maneja el Estado? Entonces, tenemos a Milei, no solamente lo acompañó en los medios de comunicación, sino que Milei, a los pocos días de llegar a la presidencia, mandó un decreto de urgencia y necesidad donde se imponía, delegaba funciones parlamentarias a su favor para tomar cualquier tipo de decisión. Ese decreto sigue vigente y fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia, o sea que lo acompaña el poder real, que está en los medios y está en el poder judicial.
utilizar el Estado. ¿Por qué? Porque cuando han habido manifestaciones, protestas sociales, el Estado es muy fuerte, el Estado tiene que ir a reprimir. Y esa represión se cuesta. Además, se sabe que se han comprado aviones F-16 y que los van a mandar a Ucrania. Además, se sabe que muchos de los alimentos, que hace poco fue el escándalo de que no se repartían, era porque tenían destino a Ucrania. Entonces, aquí el tema no es tanto el gasto público. Las ideas de Milei no son nuevas. Las ideas de Milei tienen más son de las ideas desde fines del siglo XIX. Ya se aplicaron en las dictaduras militares, Pinochet, Videla, las volvió a aplicar Menem, las volvió a aplicar De la Rúa, las aplicó Macri, entonces, con el mismo resultado siempre. Ahora, la Bukele es una gran cuestión, porque Bukele ciertamente tuvo que reforzar el Estado para parar la inseguridad. Ahora, a diferencia, y nosotros estamos en una situación similar con respecto a la inseguridad. Ahora, el tema es que Bukele, si mal no recuerdo, destinó casi o aproximadamente el 20% del presupuesto del Estado para la seguridad. Y nosotros no vamos ni al 0,5% ni de lo presupuestado y peor de lo ejecutado. Ahora, los niveles de pobreza en El Salvador están muy altos. Está manejando Bukele este recurso retórico de que ahora toca la cuestión de la pobreza. Pero fíjense que no sé si a ustedes les llama la atención de que haya más reproche en la esfera pública global frente a AMLO, a Petro, y no tanto sobre Bukele, cuando Bukele hizo completamente amañó un proceso, cuando él se declaró que jamás se iba a reelegir porque se iba en contra de su fe incluso, y resulta que renuncia antes para que no le compute como reelección. Entonces yo descreo realmente de que Bukele da debido a que los soportes económicos que están detrás de él, lo que menos le interesa, o en este tipo de estados, hablando de los recursos naturales, estos tipos de estados se requiere que se garantice la división internacional del trabajo. Nosotros somos estados que tenemos que tener una economía primarizada para exportar los productos en bruto. Entonces, para eso Argentina no necesita 40 millones de personas, para eso necesita como mucho 10. Porque no necesitas el mercado, y todo se va para afuera. Entonces, eso es lo que va a garantizar Milei. Y lo mismo en Ecuador. Para la economía extractivista y para la explotación agroindustrial tampoco se necesita mucho recurso, mucha gente, mucha población. Entonces, Bukele sabemos lo que significa con respecto a la política de Bukele con respecto a los derechos humanos. Ahí no hay presunción de inocencia, todos somos sospechosos, todos somos culpables presuntamente. Seríamos. Bueno, depende, porque la persecución es muy racializada y eso es un rasgo que se está acentuando no solamente en los países de la periferia, sino incluso en los estados centrales con las políticas migratorias. Así que no sé si por ahí va la respuesta. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes. Creo que ha sido súper interesante. Te agradezco también. Creo que hay varios temas: liberalismo, populismo, democracia. Vamos a seguir conversándolos, vamos a seguir debatiéndolos y es una discusión todavía abierta. Así que bueno, muchas gracias, Luis, y gracias a todos.